Listo. Entonces, chicos, ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? La proyección. Listo. La clase pasada empezamos con el tema de los ángulos y sus medidas, ¿cierto? Hablábamos de que un ángulo es la parte que contiene, ¿cierto?, esta apertura comprendida entre dos líneas rectas que poseen un mismo punto de origen o vértice, que este lo llamamos vértice y que esta sería la apertura. Decíamos que teníamos 5 clasificaciones de ángulos, que las 3 clasificaciones principales o más conocidas son los ángulos agudos, que son los que miden menos de 90 grados, los ángulos rectos, que son los que miden exactamente 90 grados y forman una especie de L, y tenemos los ángulos obtusos, que son aquellos que miden más de 90 grados, ¿cierto? Así como este. Tenemos también otras 2 clasificaciones. Listo, Valentina. Tenemos otras 2 clasificaciones que pues no se utilizan mucho, pero pues también son clasificaciones de los ángulos dentro de la geometría, y que son el ángulo llano, que es el ángulo de 180 grados, es decir, la línea recta, y el ángulo oblicuo, que son aquellos que miden más de 180 grados. Hablábamos de que teníamos 2 sistemas de medidas de ángulos. El primer sistema de medidas de ángulos era el sistema en grados, ¿cierto?, en donde medíamos nuestros ángulos dependiendo de la apertura, ¿cierto?, que se tomaba el círculo como base, se partía desde el punto 0 y dándole una vuelta completa daba 360 grados. Y que dependiendo de la apertura pues nos marcaba, ¿cierto?, nos marcaba una angulación diferente. Hicimos una especie de... Y no me había podido entrar. Ok, María Victoria. Entonces, hacíamos la comparación, ¿cierto?, de la medida de 360, empezamos a dividirlo a la mitad, luego a la mitad de la mitad, luego a la mitad de la mitad de la mitad, para ir tomando más o menos las medidas principales que tendría esa angulación. Luego hicimos un ejercicio en el que les enseñé cómo se medían los ángulos utilizando la ayuda del transportador, ¿cierto? Les dije cómo se ponía el transportador, que se debía poner desde el punto hasta el 0, que la línea que va desde el punto medio hacia el 0 coincidiera con la línea inicial con la cual nosotros estábamos midiendo. Hicimos las medidas de algunos ángulos. Y luego hablamos de lo que vendrían siendo la medida en radianes, la otra medida en la cual nosotros podemos medir ángulos, ¿cierto? El otro sistema de medida, en donde de una vuelta completa a el círculo ya no eran 300 grados, sino que correspondían a 2 pi radianes. Decíamos que si una vuelta completa medía 2 pi, significaba que media vuelta pues valía solo 1 pi. Un cuarto de vuelta medía un medio de pi, y un octavo de vuelta, ¿cierto?, medía un cuarto de pi, ¿cierto? Aquí podemos poner un cuarto, aquí un medio, para que no se confundan, ¿cierto? Y así sucesivamente pusimos las medidas aproximadas, ¿cierto?, de la guía, igualmente como lo hicimos con los grados. Hasta ahí quedamos la clase pasada. Listo. El día de hoy vamos a enfocarnos en el sistema sexagesimal, que es el sistema de los ángulos en grados. ¿Listo? Se llama así, sistema sexagesimal. En ese sistema sexagesimal Listo. En ese sistema sexagesimal hablamos de una medida en ángulos, ¿cierto? En grados. Esa medida en ángulos es en grados. Y esos grados comprenden 3 medidas principales en ese sistema sexagesimal. En ese sistema sexagesimal, los ángulos, que esa letra está muy chiquita y no la alcanzamos a ver, los ángulos se miden en grados
minutos y segundos. ¿Listo? Grados, minutos y segundos. Uy, profe, barájemela más despacio. ¿Cómo así que grados, minutos y segundos? ¿A qué se hace referencia a eso? Resulta de que cuando hablamos nosotros de un ángulo, decimos que la unidad principal en es el grado, ¿cierto? Un grado. Un grado, esa es la medida principal. Pero ¿qué pasa con ese grado? Resulta de que ese grado puede ser muy grande para unas medidas angulares más pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del tiempo, vamos a comparar esto con un reloj, ya van a ver por qué lo vamos a comparar con un reloj. Cuando nosotros hablamos del tiempo, una hora es una medida muy grande, ¿cierto? Como esa medida es muy grande, tenemos una medida que es un poco más pequeña, ¿cierto? ¿Cuál es esa medida que es un poquito más pequeña que la hora? ¿Minuto? ¿Cuánto? ¿El minuto? El minuto. Perfecto. Entonces tenemos el minuto. Pero a veces el minuto queda muy grande, ¿cierto? Para una medida de tiempo un poco más pequeña. Entonces, ¿cuál medida es más pequeña que el minuto? El segundo. El segundo, muy bien. Exactamente igual pasa con las medidas angulares. Resulta de que un grado resulta siendo muy grande cuando hablamos de una apertura angular un poco más pequeña. Entonces hay otra medida que se llama también el minuto. Un minuto. Pero a veces ese minuto también queda muy grande. Entonces, ¿qué se hace? Hay otra unidad un poco más pequeña que se llaman los segundos. Profe, ¿estamos hablando de tiempo? No, estamos hablando de aperturas angulares. ¿Listo? ¿Sí? Grados, minutos y segundos sexagesimales. Grados, minutos y segundos sexagesimales. Bueno, profe, ¿y cómo hago para ver cómo es eso de los minutos? ¿Cómo es eso de los segundos? Pues vamos a decir que un grado equivale, y ya van a ver por qué lo asemejé a un reloj, un grado equivale a 60 minutos. ¿Y un minuto a cuánto equivaldría? ¿Ustedes qué creen? ¿A cuánto equivaldría, chicos? A 60 segundos. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ver cómo se denotan cada uno de estos. A ver, vamos a cambiarle aquí el color a esto para que no se vea tan plano. Ustedes saben que me gusta ponerle colorcitos a todo. Que sea bien chévere. Lo siento, quienes son nuevos y no me conocen, soy bastante perfeccionista. Y me demoro un poquito haciendo la presentación por eso. Pero bueno, es para el bien de todos. Listo, chicos, hasta ahí. Claro, más o menos a qué me refiero con el sistema sexagesimal. Es como si tuviéramos el grado como si fuera una hora. Ese grado tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Haz de cuenta como si estuviéramos hablando de un reloj. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se denota esto o cómo se describe esto?
Cuando hablamos de grados, de minutos y de segundos, cuando hablamos de grados, lo vamos a denotar con el circulito arriba del número, por ejemplo, un grado, ¿cierto? Así se denota, ya sabemos que es un grado. Cuando hablamos de minuto, el 1, y encima del 1 vamos a poner una comita, ¿cierto? Que va a significar un minuto. Y cuando nos referimos a segundos, hablamos de que vamos a poner nuestro número y encima vamos a poner unas comillitas, ¿cierto? Es decir, dos comitas. Minuto, una comita, segundos, dos comitas. ¿Listo? Grados, minutos y segundos. Entonces, profe, yo puedo tener un ángulo de esta manera. Yo puedo tener un ángulo cerrado en cuanto a numeración se refiere, es decir, puedo tener un ángulo de 35 grados solamente, ¿cierto? Pero también puedo tener un ángulo que es de 35 grados y un pedacito, que yo lo podría denotar, por ejemplo, 35 grados, 12 minutos y 52 segundos. Listo. Esto también es un ángulo. ¿Cuál creen que es más grande? ¿Este de 35 o este de 35 grados, 12 minutos, 52 segundos? El de 35, 12 minutos y 52 segundos. Exactamente, este viene siendo más grande. ¿Por qué? Porque tiene este pedacito de más que no alcanza a llegar a otro grado más, es decir, no alcanza a llegar a 36, ¿cierto? Pero es más grande que 35. Listo, entonces, ¿qué pasará? Por ejemplo, chicos, tengo este mismo ángulo, 35, 12 minutos y 52 segundos. ¿Qué pasará cuando estos segundos lleguen a 60? Es decir, cuando yo abra un poquitico más el ángulo y este 52 llegue a 60. ¿Qué va a Cambia pasar? el 12 a 13. Muy bien, como si estuviéramos hablando de un reloj, los minutos pasan a 13 y los segundos quedan ¿en qué? 0, 0. En 0, 0. ¿Listo? No, si es pila. O si no, simplemente podemos quitarlos y decimos que quedan 35 grados, 13 minutos. ¿Listo? Hasta ahí, chicos. ¿Quién está perdido? Claro, no claro, fácil, difícil, quejas, reclamos, comentarios, preguntas, inquietudes. Menos madrazos y eso. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, nada? Listo. ¿Entendido o no entendido? ¿Sí? Un poco. Sí. Listo. Bueno. Ojo, si no me responden, yo hago de cuenta que entendieron y yo sigo de largo. Y si se quedan, pues lo siento mucho, chicos. Yo asumo que sí entendimos el tema. Listo. Entonces, ya comprendemos más o menos la dinámica de cómo es esto de los grados, minutos y segundos. Aseméjenlo simplemente al reloj. 60 segundos forman un minuto, 60 minutos forman un grado. Solo que los grados pues ya no tienen un orden superior, ya los grados pueden llegar hasta 350, 400, 500, aunque eso ya son ángulos imaginarios, ¿no? Pero digamos, puede llegar hasta 359, hasta 360 incluso puede llegar, ¿sí? Listo. Entonces, ahora que ya sabemos y que ya hablamos de grados, minutos y segundos, perdón, podemos hablar de nuestro siguiente tema. Vamos a llevar este título, que es ángulos complementarios
complementarios y Toca escribirlo en el suplementarios. cuaderno, pues. Dime, Cristian. Toca escribirlo en el cuaderno. Si ustedes quieren tomar apuntes, pueden tomarlo, pero igualmente yo esta presentación se las voy a dejar hoy en la plataforma. ¿Listo? Pero es bueno que tomen apuntes. Es otra forma de aprender. ¿Listo? Ustedes sabían que el proceso de aprendizaje es mucho más rápido cuando replicamos algunas cosas. Por ejemplo, hay algo que se llama la teoría de los estilos y ritmos de aprendizaje. No todo el mundo aprende igual, no todo el mundo entiende igual, ¿cierto? Por eso existen unos estilos diferentes de aprendizaje. Hay personas que aprenden más de manera audiovisual, hay otras personas que aprenden más de forma oral, hay otras personas que aprenden más de forma escrita, ¿cierto? Otros que aprenden por la lectura. Entonces, ¿qué pasa? Hay una forma en la que uno puede aprender las cosas mucho mejor. Y es, por ejemplo, cuando uno escucha, luego lo replica, luego lo lee y lo vuelve a replicar. Ahí están todos los procesos de aprendizaje. Y aquí le estamos sumando un nuevo proceso de aprendizaje que es la parte audiovisual, que aquí tienen una parte interactiva, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, les va a quedar muy fácil aprender. Listo, ángulos complementarios y suplementarios. Entonces, un ángulo complementario o dos ángulos son complementarios, vamos a poner así. Dos ángulos son complementarios al sumarlos, ¿sí? Su resultado es 90 grados. ¿Listo? Cuando dos ángulos se suman y el resultado es 90 grados, significa que son ángulos complementarios. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Sí? Si dos ángulos se suman y dan 90, se consideran ángulos complementarios. Entonces vamos a poner complementarios en otro color. ¿Quién tiene una pregunta? Por ahí un audio se abrió. Listo. Ahora vamos a ver qué son dos ángulos suplementarios. Entonces, dos ángulos son suplementarios cuando al sumar su medida es de 180 grados. Complementarios, al sumarlos da 90, suplementarios al sumarlos da 100. ¿100 qué? 60. 80. 180. Aquí está escrito, chicos. 180. Dos ángulos son complementarios cuando al sumarlos el resultado es 90. Entonces, por ejemplo, vamos ahora aquí con ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Listo, por ejemplo, voy a poner aquí un ángulo cualquiera. Bueno, voy a hacer una pregunta mejor. ¿Cuál es el complemento ángulo de 43? ¿Cuál será el ángulo complementario de 43? Cuéntenme, ¿cuál será el ángulo complementario de 43? Pues para saber cuál es el ángulo complementario, ¿cuál? Creo que es 86. No. No, porque 86 sería si lo duplicamos. 90. No. Analicemos bien la pregunta, chicos. ¿Son complementarios el uno del otro? Repítame bien, digamos, ¿cómo así complementario? O sea, ¿cómo se complementa? Listo. Vamos a hacerlo lo siguiente. Vamos a hacerlo de esta manera. 43 grados, ¿cierto? 43 grados
tiene un ángulo complementario cuando este que va a estar aquí, que lo voy a poner aquí en un cuadrito, ¿cierto? Cuando al sumar esos 43 más ese otro, mi resultado es 90 grados. ¿Cuál sería este? Ese 47. Muy bien, sería 47. Profe, ¿por qué 47? Porque al sumarlos me da 90 grados. Y entonces el complemento de 43 es 47, porque al sumar 43 y 47 me da 90. siempre tiene que llegar a 90. Cuando hablamos de complementarios, ángulos complementarios, sí, porque mira lo que dice acá. Dos ángulos son complementarios cuando al sumarlos su resultado es 90. No es más de 90, no es menos de 90, es exactamente 90. ¿Listo? Entonces, vamos a poner otro ejemplo. ¿Cuál sería el complemento del ángulo? Vamos a poner el 35. ¿Hay complemento de 35? 45. Casi. 55. 55. Muy bien, 55. 55 más 35 me da 90. Entonces, ¿cuál sería el ángulo complementario de... A ver, el ángulo complementario de 67? 23. Muy bien, sería 23. Ahí ya le vamos cogiendo el tiro a qué es complementario, a cuál es el ángulo complementario, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Ángulo complementario de 87. 3. 3, muy bien. Ese es el ángulo complementario. Ángulo complementario de... Vamos a poner aquí una vaina. Vamos a poner ángulo complementario de 95. Menos 5. Menos 5, ¿no? Pues matemáticamente sería menos 5, pero no geométricamente. Porque geométricamente tú no puedes sumar dos ángulos y le restas uno al otro. ¿Sí? En este caso, no tendría, el 95 no tendría complemento. ¿Por qué? Porque el 95 ya se pasa de 90 grados. Y el requisito para que dos ángulos sean complementarios es que al sumarlos de 90 grados. ¿Listo? Es decir, en este momento no manejo números negativos ni angulaciones negativas. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Sí, no, de pronto, tal vez. Ok, Cristian. La llamaba un amigo, el 50-50. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí lo complementario de 15, de 14. ¿Cuál sería el ángulo complementario de 14? 76. Bien, 76. Vamos con el último. Último. Listo. Ahora me responde alguien que no sea Cristian. Cristian me está respondiendo todas. Y los demás que no están en clase, vamos con el ángulo complementario de 67.
Ah, ya está, 67. De 69, ¿cuál es el complementario de 69? Ahí se los puse fácil. 21. Muy bien, 21. Listo. Y suman 90. Ahora vamos a hacer el mismo trabajito, los mismos ejemplos, pero ahora lo vamos a hacer con los ángulos suplementarios. La embarré. Profe, una Vamos con pregunta. los ángulos suplementarios. Listo, misma pregunta. ¿Cuál es el suplemento del ángulo de 43 grados? Recordando que aquí ya no va a sumar 90, sino que va a sumar 180. Ahí es cuando se multiplica, ¿verdad? No, sigue siendo igual. Al sumarlos tiene que dar 180. 137. Aquí sería ¿cuál? 137. 137, muy bien, porque 137 más 43 me da 180. Aquí, ¿cuánto sería aquí? 145. Muy bien, Nicole, 145. 145. En esta, ¿cuál sería? Y de resto solo se le suman 100 y se le restan 10 de la anterior pregunta, ¿no? Más o menos. Da igual. 113. 113. ¿Este cuánto sería? 94. 94. ¿En esta cuál sería? ¿Seguro que aquí es 94? 93. 93. Ah, usted me 166. hizo caso. ¿Ciento qué? 66. 66. ¿Y en este? 21. 111. 111. Muy bien. 111. Cuando hablamos de ángulos suplementarios, hablamos de ángulos que al sumarlos los dos nos dé como resultado 180. Cuando hablamos de ángulos complementarios, nos referimos a ángulos que al sumarlos nos dé 90 grados. Hasta ahí, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. Por ejemplo, Emily, ¿tienes alguna pregunta, Emily? No, señor. ¿Comprendiste bien el tema? Sí, señor. Listo, Andrés Camilo tiene una pregunta. Cuéntame, Andrés. Profe, para sacar resultado, o sea, toca, digamos, 67, sumarlo más 180. No, al contrario, como acá estamos hablando de cuál me hace falta aquí para llegar a 180, la mejor forma es hacer un despeje de ecuaciones simples. Es decir, ¿cómo podría yo hallar ese resultado? Voy a hacer un ejemplo aquí debajito. Simplemente hago un despeje. Voy a interpretar que esto es X, ¿cierto? Que es una variable X que no conozco. Entonces lo único que hago es lo siguiente. Cojo esta misma ecuación y lo que hago es que la voy a despejar. Entonces, X queda sola para poder despejarla. Y lo que hago es que este 43 a este lado está sumando, pasaría al otro lado a restar. Listo. 180 menos 43, ¿cuánto me da? 0. ¿Cero?
180 menos 43. Le 130. queda 47. Casi, pero no. 140. 137. Ah, Y listo, cogemos una calculadora y miramos. 137 y 43 me dan 180 y ya, ahí hallé. Ya entendí. ¿Listo? Listo, chicos. Ahora, vamos a hablar de ángulos nuevamente complementarios. Vamos a hablar de ángulos complementarios, pero ahora vamos a meterle un plus. Como ya entendimos bien el tema, pues ya podemos subirle un poquito a la dificultad. Entonces me van a decir cuál es el ángulo complementario de 35, no, 35 ya pusimos. Yo no sé qué me pasa con el 35, va a ser un chance con el 35, a ver si me lo gano. 15 minutos y 34 segundos. Listo, ¿cuál será el ángulo complementario? ¿Cuál es su ángulo complementario? hay que hacerlo en el cuaderno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería ese ángulo complementario, chicos? Les voy a hacer un ejemplo con este. Para que no digan, profe, es que yo no sé cómo se hace. Entonces, sabemos que tenemos que darle otro ángulo, ¿Sería ¿cierto? 9? Dime. ¿Sería 9? 9, no, porque tenemos 24 grados y necesito llegar a 130. Igual a 90. Me tiene que dar igual a 90. Entonces, prestemos atención, chicos. Tengo este ángulo, tengo que sumarle otro y el resultado me tiene que dar 90, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo empiezo a hacer lo siguiente. Me llevo este ángulo que... y lo pego acá. Listo. Y voy a hacer una operación bastante simple. Presten atención. Profe, es que me confundo sacando los minutos y los segundos. Fácil, ¿quieren saber cómo sabemos cuántos minutos son? ¿Cuántos segundos son? Listo. ¿Cuántos segundos le hacen falta a 34 para llegar a 60? Recordemos que los segundos llegan hasta 60. ¿Cuántos segundos me hacen falta a 34 para llegar a 60? 26. 26, entonces yo sé que ya tengo 26 segundos. Si sumo 26 y 34 me da un minuto, ¿cierto? Ese minuto lo sumo acá, voy a tenerlo aquí en cuenta, aquí abajito lo voy a tener en cuenta. Un minuto. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener en cuenta un minuto? Porque ya sumé 26 y 34 y eso me da 1 y lo tengo acá. 15 y 1, ¿cuánto me da? 16. 16. ¿Cuánto le hace falta a 16 para llegar a 60? 7. 44. 44, muy bien. Entonces, listo. Ahora, 44 minutos y 16 que tenía aquí llegan a 60. Y cuando yo llego a 60, ¿qué formo? ¿Formo un qué? Ahora. Un minuto. Un grado, chicos. 60 segundos me forman un minuto, 60 minutos me forman un grado.
Haga de cuenta el reloj, pero cambien la hora por los grados. Me forma 1. Tengo 24 más 1 que acabé de formar. 25. 25. ¿Y cuánto le hace falta a 25 para llegar a 90? Profe, ¿por qué a 90 y no 60? Porque estamos buscando el ángulo complementario, que al sumarlos nos dé 90. 75. ¿Seguro? 75 más 25 me da 100. 65. 65 grados. ¿Listo? Profe, ¿será que sí está bien? ¿Cómo hago yo para saber? Pues sencillo, chicos. ¿Ustedes tienen calculadora científica? La del teléfono. Tareita para la próxima clase y para las clases de ahora en adelante porque la vamos a necesitar bastante. Necesitamos una calculadora científica. ¿Listo? Creo que también se las van a pedir en química, me imagino que se las pedirán en química. Entonces necesitamos una calculadora científica. En la calculadora ponemos, regálenme un segundito, voy a buscarla, que no la tengo aquí a la mano. Un segundo. Listo. Entonces, esto que tengo acá es una calculadora científica. ¿Sí? Si pueden proyectar en mi pantalla, por favor, de la cámara. ¿Sí? Estoy hablando. Esto que les estoy enseñando en estos momentos es una calculadora científica. ¿Cierto? A mí no me aparece la cámara. Voy a dejar de compartir pantalla, me imagino que ustedes ya copiaron lo que había ahí. Ahora sí, aparece mi cámara ahí en pantallita. Esto que ven acá es una calculadora científica, no sé si ya la han visto. Sí, esto es una calculadora científica. Y la vamos a empezar a utilizar de ahora en adelante. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si me quedó bien hallado ese ángulo? Pues voy a sumar esos dos ángulos. ¿Cómo lo hago? Estas calculadoras me permiten sumar ángulos con grados, minutos y segundos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Por favor, el primer ángulo. A ver, Laura Daniela, que no ha participado hoy. ¿Me dictas el primer ángulo, por favor? ¿Puedo decir cualquier número? Silencia alguno de los dos, porfa. Desde donde no estás hablando. Ya, ahora sí. Listo. Léeme, por favor, el primer ángulo. ¿No lo copiaste? No. No, ok, listo. Vale, no te preocupes, no hay problema. A ver, Nicole, que creo que sí se ha estado atenta. Nicole, ¿cuál es el primer ángulo? Nicole. Sí, le eché flores y es que ya había estado atenta y ya durmió. A ver, siempre es que uno no puede echarle flores a nadie. Listo. El primer ángulo que tenemos fue el ángulo que nos dieron, el ángulo al cual le debíamos hallar el completo, que son 24 grados, 15 minutos y 34 segundos. Profe, ¿cómo hago yo para poner eso ahí? Pues sencillo, primero vamos a poner los 24 grados. Escribimos 24 con las teclas que están aquí. Entonces escribimos 24. 24. Ahí tenemos el 24. Sí, 24. Aquí está, en la parte de arriba nos aparece el 24. Lo acerco para que lo vean mejor. 24. Leo este botón que está acá.
¿Sí ven este botón que está acá, que estoy señalando? Aquí. Este de aquí. Se posibilidad. ¿Todos ven Sí. pixeleado? Yo veo Sí, bien acá en mi computador. Debe ser su internet porque yo estoy conectado desde dos dispositivos y el segundo dispositivo lo veo perfectamente. Bueno, aquí en este botoncito de acá aparecen los grados, los minutos y los segundos. Entonces yo les picho ahí y automáticamente arriba me aparecen los grados en los 24. Luego, nuevamente, hago los minutos. ¿Cuántos minutos son? Tengo 15 minutos. Entonces, nuevamente voy a hacer el 15. 15, ¿dónde está el 1? Aquí, 15. Y vuelvo a pichar esa tecla. Y ya me aparecen 24 grados, 15 minutos. Por último, 34 segundos. Hago lo mismo. Presiono 34 y presiono el de ángulos. Y ahí ya tengo mi ángulo de 24 grados, 15 minutos, 34 segundos. Ahora lo voy a sumar. Entonces presiono la tecla más. ¿Cierto? Pues todos sabemos cuál es la tecla más. Y digito el siguiente número o el siguiente ángulo que fue el que hallamos, que es 65 grados. Entonces, 65 grados, ¿sí? Ahí lo voy escribiendo, 65 grados, 44 minutos, 44 minutos y 26 segundos. Listo. Si hallamos bien ese ángulo, si lo hicimos bien, al darle igual me debe aparecer como respuesta 90 grados o 90,000. Entonces vamos a darle igual. Madre, no le di espacio y me arrojó error. Un segundito. 24 grados, 15 minutos, 34 segundos, a 65 grados, 44 minutos, 26 segundos. Listo. Le damos igual y nos aparece en el resultado 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Es decir, el ángulo de 90 grados cerrado. Listo. Así hallamos un complemento. Entonces, primer tareita para la próxima clase, conseguirse una de estas. ¿Listo? Una calculadora científica. No importa la marca, aunque si es Casio o Cadio, que las Cadio son medianamente buenas, bien. Pero si pueden conseguir una Casio mejor, les va a servir mucho si piensan seguir estudiando en la universidad, ¿no? Es preferiblemente una Casio, dura más, es práctica para manejar, es más confiable. Si no, una Cadio está bien. Hay muchas referencias de Cadio. La más sencillita, que comprarme, no es que me llegue en el próximo sábado. Profe, me compré la calculadora científica graficadora y mejor dicho, vea que esto hasta internet tiene. No, así una sencillita. ¿Listo? Esa es la primera tarea. Y la segunda tarea, les voy a dejar en plataforma una actividad sobre ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Listo? Listo, profe. Y eso sería para la próxima clase. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por el día de hoy. Nos veremos la siguiente clase. Espero que tengan una gran semana, que todo les vaya muy bien. Por favor, antes de retirarse, vamos a tomar el pantallazo, activar las cámaras para tomar el pantallazo de participación final. ¿Listo? ¿Listo, chicos? A ver, Valentina Nieto, Jonathan David, Cristian Camilo, Cristian David, Johan Schneider, no tienen cámara encendida. Es como si no hubieran asistido. Por favor, chicos, encenderla. Whisky. No me digan que todavía sigue comiendo, Cristian, porque ya... Yo como espacio. No, pero una hora comiendo, ya debe estar fría esa comida. Listo, La volví a chicos. calentar. Listo, chicos, hagan de cuenta de que están estudiando, que entendieron el tema. Ahorita hagan como Laura Daniela la semana pasada, que le digo hagan cara de que entendieron el tema y cambian la cara automáticamente, o sea que no había entendido nada.
Listo, chicos. Entonces, vamos ahora sí con el pantallazo, ¿listo? Listo, chicos. Vale, ahí está la asistencia. Voy a pegarla por aquí en mi registro. Listo. Pero sin prender la cámara cuenta como asistencia porque yo literalmente dije casi toda la respuesta. Pues sí, pero si leíste las condiciones que se especificaron o que especificó el coordinador cuando entró a cada uno de los salones esta mañana, en estos momentos la lista se está llamando por medio de la asistencia en todos los aspectos de la disciplina dentro del aula, que viene siendo no solamente ingresar y participar, sino también encender la cámara. Ya es del reglamento interno de la institución. ¿Ves? Listo, chicos, muchas gracias. Ahora sí, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Dios les bendiga. Entonces, gracias.